Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Mi nombre es Juan Pedro Peña, soy uno de los profesores de inmunología que van a tener este año. Y de las cosas importantes que vamos a ver este año con ustedes, yo me voy a encargar de pasar la parte de inmunidad innata, adaptativa, en los BCR, TCR y parte de la inflamación. Y luego terminamos con inmunodiagnóstico. Estos son los libros que yo utilizo normalmente, es el Abbas, el Tizar en la novena edición y el Callahan con Gate, son bastante buenos libros y bastante entendibles. Recordad que la inmunidad es lo que mantiene a nuestros pacientes y a nosotros mismos libres de enfermedades, como lo que estamos pasando en estos momentos con el coronavirus. El coronavirus es un virus que durante mucho tiempo vivió en los murciélagos y durante todo este tiempo no generó problemas a los murciélagos porque los murciélagos lograron tener una simbiosis, una vía estable con ellos sin generar mortalidad. La mortalidad se da cuando saltó de especie. Cuando llegó al humano que no tenía contacto con este tipo de exoma de corona, tenemos otros corona, pero este tipo de corona no, genera en la adaptación que estamos generando actualmente, generando que la mortalidad es de las personas o de los seres vivos que no están adaptados o no tienen las condiciones suficientes como para poder sobrevivir a esta enfermedad. Inmunidad innata. La primera cosa que hay que ser inmunidad innata es que de todas las inmunidades que vamos a ver, es la más importante porque es la que está asociada a todo. Donde, por ejemplo, en este video estamos viendo que la presencia de una astilla de madera en un dedo genera una ruptura de la piel, que es la primera barrera de la inmunidad innata, donde se permite la entrada de bacterias que estaban sobre la superficie de la espina, de la astilla, y el sistema inmune va a ir a identificar, localizar y destruir las bacterias que vayan entrando a través de la fagocitosis, como un macrófago, y a su vez las bacterias van a generar citoquinas, que son elementos químicos que dan señales, dan información. Es como información al ambiente, que va a dar información sobre el tipo de células que corresponde. En la superficie de los macrófagos presentan fragmentos, pedazos de esta bacteria y elimina esos puntitos chiquititos de color violeta que son citoquinas. Y esa citoquina va a dar información suficiente para encender el resto de la inmunidad, que es la inmunidad ya adaptativa. Y esas citoquinas son voces de alarma, de información de incrementar la producción, disminuir la producción, atenuar la producción o generar inflamaciones generales. Estas citoquinas van a ir a localizar, identificar y señalar cuáles son las bacterias que están presentes. Todos estos sistemas de, de- del sistema inmune corren a través de la linfa. La linfa tiene algunos nodos, que son los linfonódulos o cráneos linfáticos, que van a ir a centralizar la llegada de estas células inmunológicas a nodos. Y estos nodos lo que van a hacer es integrar, acercar células que son necesarias para que el macrófago le dé información a un linfocito, en este caso un linfocito tipo T, donde va a dar la información mostrando un segmento de la bacteria a un receptor, el T-cell receptor, que vamos a ver en un tiempo más,
y dándole información de duplicación, segmentación, especialización, capacitación, para que se pueda montar la respuesta inmunológica. Importante. Uno habla de respuesta inmunológica. La respuesta inmunológica es una respuesta consensuada múltiple. No es una sola célula funcionando, sino que son varias células funcionando en forma simultánea. Y ahí observamos varios tipos de células, que tenemos las células tipo T, que son las helper, vamos a ver en un tiempo más, y las T y las B, que son las que producen los anticuerpos. También sabemos que el sistema inmune puede tener defectos. Y dentro de esos defectos que pueden aparecer son enfermedades autoinmunes, que vamos a ver al final de las cátedras, donde el sistema inmune comienza a atacar sus propias células. Por ejemplo, en este caso, están atacando las propias superficies de los células inmunes, generando una enfermedad autoinmune, puesto que el sistema inmune está atacando el sistema inmune. Por lo tanto, el sistema innato es nuestra primera barrera de defensa. ¿Y defensa contra qué? Contra patógenos que puede ser virus, bacterias, parásitos, hongos y protozoos, células defectuosas como algunas disfuncionales o el cáncer. Recordad que también ahí tenemos células que pueden ser mutantes, que son células anormales, no necesariamente cáncer todavía, y tenemos algunas cosas raras, por ejemplo, proteínas mal plegadas, como por ejemplo los priones, y también células muertas. Dentro de la anatomía del sistema inmune encontramos los leucocitos, que son leuco, blanco, citocélulas, células blancas, donde vamos a observar varios tipos de células. Y dentro de ese tipo de células vamos a observar que tenemos leucocitos, fagocitos, linfocitos y mastocitos y células dendríticas. Ojo, estos son dos células diferentes. Mastocitos son los que tiene histamina y serotonina en su interior, y célula dendrítica es una célula muy particular que es esencial en la conducción de información entre el sistema innato y adaptativo, que es el sistema más avanzado. Dentro de los tejidos inmunes, tenemos tejidos inmunes centrales y periféricos. Dentro de centrales vamos a tener principalmente los órganos linfoides primarios y secundarios. En los periféricos, principalmente tenemos los linfonódulos o ganglios linfáticos. Siempre doy los dos nombres, puesto que ha ido evolucionando el nombre de los linfonódulos o ganglios linfáticos en el tiempo. Es importante que sepan los dos. Y vamos a partir. Los fagocitos son aquellos que tienen capacidad fagocitaria, capacidad de hacer una endocitosis de una bacteria, que se llama fagocitosis, y estos células que tienen esta capacidad corresponden a los neutrófilos. eh, los neutrófilos, por un lado, tenemos a la célula dendrítica, monocitos y macrófagos. Fíjense que la célula dendrítica tiene este nombre porque tiene pseudópodos que genera que su superficie sea bastante mayor de lo que es una célula redonda, y da la capacidad de poder entregar una superficie de contacto para entregar información a otras células. Linfocitos. Linfocitos localizamos por ser una célula muy redonda, y el citoplasma es muy, 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 muy disminuido con respecto al tamaño del núcleo que tiene. Un núcleo muy prominente. Mastocitos y células dendríticas. Mastocitos precisamente tienen gránulos en su interior de histamina y serotonina, son los encargados de producir reacciones inflamatorias de forma muy importante para proteger al cuerpo. Desgraciadamente en algunos pacientes puede haber hiperreactividad de esos macrófagos, o sea, de estos mastocitos, y generar los cuadros alérgicos o anafilaxis. Eosinófilos. Eo es ácido. Filo. Este es un neutrófilo muy parecido,
pero en su interior el citoplasma es de pH ácido. Eso lo vemos en una hematoxilina de eosina. Basófilo. Es muy parecido a neutrófilo, pero tiene vacuolas basofílicas, o sea, básicas. Y los neutrófilos son neutros. Aquí tenemos las dos grandes familias que observamos del sistema inmune, donde tenemos, por un lado, todo el sistema que es innato, y el adaptativo, donde observamos, por un lado, que tenemos macrófagos, analíticas, células mastocíticas o mast cells, y tenemos la línea de los fagos, de los neutrófilos, donde tengo neutrófilos, eosinófilos, basófilos y los granulocitos como familia general. Porque granulocitos es la familia de las células que tienen gránulos. Gránulos neutros, ácidos o básicos. Aquí entre medio tenemos este y este que hay que ponerlo en un punto intermedio. Por la siguiente razón. Los natural killer, que están aquí y están acá, los natural killer tienen una propiedad muy particular. Genéticamente hablando, desde el punto de vista de la evolución de las células, corresponde a una célula que nació desde un linfocito, o sea, nació desde una línea linfocitaria. Sin embargo, su actividad corresponde a una célula que tiene funciones innatas. Por lo tanto, siendo una célula que proviene de la línea linfoide, se coloca dentro del grupo innato. Y por último, las proteínas del complemento, que son estas de acá, hay que ponerlo en un grupo separado, puesto que no son células, son proteínas, sistema complemento, donde una serie de proteínas que se van concadenando unas con otras, van a señalizar y van a destruir células sin necesidad de proteínas, o sea, de células intermedias. Por lado adaptativo, vamos a tener células B, que tienen dos grupos grandes, donde tengo células B que producen anticuerpos, que son las células plasmáticas, y por otro lado, células B de memoria. Y por el lado de las células T, las T helper, tengo CD4 positivo, que son las helper, y las CD8 positivo, que son las citotóxicas, que son efectoras. Entre medio tenemos células T gamma delta, que es, siendo el linfocito T, tiene funciones muy similares a un sistema innato, por tanto se pone intermedio, y las natural killer también se ponen en un punto intermedio, puesto que son de origen linfoide, pero tienen funciones innatas. Por tanto, el sistema inmune tenemos dos grandes grupos, donde tengo sistema inmune innato, que es nuestra primera barrera, y el sistema adaptativo, que es la segunda barrera, mucho más específica, pero más lenta. Importante. Y creo que esta foto la encontré hace muy poco, donde encontramos que la cantidad de bacterias que vamos a tener sobre la barrera es mucha. Nosotros convivimos con una gran cantidad de bacterias. De esa cantidad de bacterias, solamente algunas pocas logran pasar las barreras físicas, como por ejemplo la flora bacteriana o la piel, y el lavado frecuente. Otras muy pocas pueden lograr pasar la inmunidad innata. Por tanto, el volumen de bacterias que son las que van a utilizar el sistema adaptativo para poder protegerse, la verdad es que son muy pocas. ¿Qué estamos haciendo el día de hoy con el limpiado, el lavado frecuente de manos, la distancia social, medidas de cuarentena? Es principalmente fortalecer el lado de barreras físicas. ¿Y por qué el distanciamiento es físico? Porque hay distancia. Si hay distancia entre dos individuos, entre mayor distancia tengo, menor probabilidad de contaminación yo tiene uno al otro.
A su vez, la limpieza frecuente de manos, bañarse frecuentemente, mantener la ropa que puede estar contaminada afuera, etcétera, son barreras que promueven la barrera física, que es la barrera más importante desde punto de vista inmunológico, y es nuestra gran aliada con respecto a las bacterias y los virus y los protozoos y los hongos y todo. ¿Qué características tiene la inmunidad innata? Tenemos principalmente como componente, tenemos las barreras epiteliales, la piel, la mucosa, células fagocíticas, son aquellas que tienen capacidad de endocitar bacterias y elementos. Sistema complemento, que son proteínas efectoras como las citoquinas y el exoma de defensina y los inflammasomas y la citoquina. Importante, el sistema innato participa en la estimulación de la respuesta adaptativa. Yo necesito una respuesta innata para poder tener una respuesta adaptativa efectiva. Por lo tanto, esta fusión, esta unión que debe haber entre sistemas adaptativos e innatos son sumamente importantes, son fundamentales. Donde desde una barrera física, o sea, vamos a tener un sistema barrera física que va a mantener algunos elementos afuera del cuerpo que son extremadamente inespecíficos, no nos interesa que sean bacterias, virus, hongos, parásitos, lo que sea. Luego yo tengo el sistema innato propiamente tal, donde tengo la inflamación, como una respuesta completa y absolutamente inespecífica, los interferones, que es una defensa inespecífica también, pero a la replicación viral. Sistema complemento, donde se activa una célula de proteínas plasmáticas que producen un complejo de ataque membrana que invade la célula y la destruye. Y la participación de este intermediario que se llaman los natural killer, donde son células parecidas a los linfocitos que producen la ruptura de los virus, o sea, de las células infectadas por virus y de cáncer. Son muy importantes. Eso por el lado innato. Por el lado adaptativo, cuando no fue capaz el sistema innato de controlar este cuadro, vamos a tener el sistema adaptativo. Y el sistema adaptativo es un sistema que es más lento, pero mucho más específico. Y vamos a tener dos tipos de inmunidades, humorales y celulares. Humorales hablamos de proteínas en solución, llámese proteínas, que son anticuerpos, donde se va a producir a través de los linfocitos B, que van a decidir si van a producirse células de memoria, que corresponden a las células que van a generar memoria inmunológica. Este punto vamos a ponerlo de color violeta. Ese es el objetivo de las vacunas. La vacuna es para generar memoria. Y la memoria se produce en las células B y las células T de memoria, que son estas de acá. ¿Ya? Pero si hay que producir células de ataque, tiene las células plasmáticas que producir los anticuerpos. Por otro lado, la inmunidad mediada por células produce estas células que se llaman CD8 positivo, que son las citotóxicas. Es muy importante identificar que cuando hablamos de este término, CD8 positivo o CD4 positivo, se llaman clúster de diferenciación. Los clústeres de diferenciación técnicamente son, a ver si se ve por ahí, significa que si yo tengo una célula y yo no sé qué es, y le coloco una molécula que señala, y digo, voy a ponerle un señalizador de CD8, que es de color azul. Lo coloco acá al lado y no se pega nada, significa que no es CD8 positiva. Si yo le coloco un señalizador de color violeta, CD4, y se pega, significa que esta célula es CD4.
Por tanto, cada vez que nosotros hablamos de CD4 positivo, CD8 positivo, hablamos de son clústeres de diferenciación de superficie que caracteriza a esa célula, CD4 positivo o CD8 positivo. Por tanto, cada vez que nosotros hablamos de estos tipos de células, vamos a hablar de moléculas en superficie que las caracterizan, como son las CD8. La respuesta, la respuesta innata es una respuesta potencialmente rápida, que le da tiempo al sistema inmunológico específico para que actúe. Es absolutamente no selectivo, son muchas barreras químicas y físicas, y hay defensas celulares como son las células macrofágicas. Por la defensa celular, que ya es más innata, o sea, más adaptativa, es una respuesta mucho más lenta, alta sensibilidad y selectividad. Tengo respuestas tipo humoral, que son anticuerpos, o tipo celular, que son los citotóxicos. Por lo tanto, reconocimiento de lo propio de lo extraño. Se nace con esa capacidad, no es específica, no tiene memoria, no es inducible, no es transferible. Esta es la inmunidad innata. La inmunidad innata, uno nace con ella, no es específica, mata lo que sea que está delante, no tiene memoria, puede enfrentar 500 veces una bacteria y la bacteria va a ser como la primera vez. No se puede inducir, como por ejemplo el caso del sistema adaptativo, que se puede inducir la actividad inmunológica y tampoco es transferible. ¿Qué significa transferible? No le puedo dar una vacuna para el sistema innato, no le puedo dar células hiperinmunes para el sistema innato. Solamente puedo mejorar el sistema adaptativo, no innato. El reconocimiento de lo propio y lo extraño se utilizan las siguientes moléculas. La primera molécula que vamos a ver es el receptor de reconocimiento de patrones, o los PRR. Los PRR son moléculas que van a generar un reconocimiento de patrones. ¿Y qué patrones? Voy a reconocer los patrones moleculares asociados a patógenos, los PAMs. ¿Qué significa? Si yo tengo una célula inmune, por ejemplo, vamos a poner aquí un macrófago, y vamos a poner un receptor aquí. Este receptor es un PRR. Y si yo tengo una bacteria que tiene elementos en su superficie que puedan ser identificados, este elemento se llama PAMS, o patrón molecular asociado a patógeno. ¿Qué puede afectar la presentación de esto? Alteraciones genéticas, por ejemplo, puede ser que el individuo haya nacido sin los PRR, por lo tanto es inmunodeficiente. La edad, a mayor edad, la producción de esta proteína puede estar alterada y alteraciones nutricionales también pueden alterarse. Esto es un poco más de lo anterior, donde hablamos sobre las características innatas como adaptativas. Ya. Inmunidad innata. Inmunidad innata, yo voy a tener vamos a tener diferentes microbios que van a tener un elemento abajo, que son los PAMs, que van a ser reconocidos, por ejemplo, en este caso, por la manosa, un receptor manosa, que es un PRR. El receptor manosa es un receptor PRR. La manosa es quien se identifica, es un PAMS. Desde el punto de vista de los receptores, estos codifican en una línea germinal de diversidad limitada, muy limitada, receptores de reconocimiento de patrones, llámese PRR. Tengo receptores de tipo TOL, los N-formilmetionina, los de manosa, los receptores de fagocítico, o los FC.
todos estos receptores son específicos y son muy limitados, muy limitados. ¿Y por qué digo que son muy limitados? Porque son, son receptores que solamente identifican elementos muy particulares y no se adaptan a las diferentes bacterias, virus, hongos, protozoos o cosas por el estilo que pueden aparecer en la naturaleza. Por ejemplo, un corona. Este set no va a identificar un corona porque el corona es un elemento nuevo y por lo tanto no va a encontrarlo. A diferencia del el sistema adaptativo tengo diferentes microbios y tengo moléculas de anticuerpos distintas que son identificables por el anticuerpo. Los receptores codifican genes producidos en recombinación somática de segmentos genéticos. ¿Qué significa? Una gran diversidad. Siempre se ha hablado que son 10 a la 16 diferentes receptores que tenemos disponibles, que correspondería, haciendo el mono feo, 1 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Esa es la cantidad de receptores disponibles que siempre se ha dicho. Lo más probable es que sean muchos más, pero eso siempre he dicho que son 10 a la 16 tipos de receptores diferentes. Lo otro importante entre la inmunidad innata y la adaptativa es que la temporalidad es diferente. Cuando el microorganismo ingresa al paciente, es la inmunidad innata quien va a actuar a través de fagocitos, sistema de complemento o natural killer, la NK. Así se abrevia. Después de las 12 horas, comienza a actuar la inmunidad adaptativa a través de linfocitos B, linfocitos T. Va a ser más rápido en caso de que los linfocitos B tengan memoria inmunitaria, por lo tanto la respuesta se va a armar mucho más rápido. Si no tiene no tiene la memoria inmunitaria, como por ejemplo el coronavirus cuando llegó, vamos a ponerlo de color verde, llegó el virus coronavirus, que viene con una superficie externa lipídica. Cuando fue identificado por primera vez, ese linfocito B tuvo que ir a buscar entre todo el pool de células que habían, una célula, linfocito B, que tenía el receptor BCR identificable para este virus, que puede haber una célula con esa combinación genética. Y de esa célula única se comenzó a multiplicar lo que se llama expansión de clones o expansión clonal para poder generar la respuesta inmunitaria y lograr que el paciente sobreviva. Que el paciente sobreviva significa que el sistema innato logró contener lo más posible, algunas pudieron entrar. De los muchos millones de personas que estamos en el mundo, no todos estamos positivos, y los que están positivos, tenemos algunos que lograron hacer una respuesta inmunológica apropiada, donde solamente aparece como un cuadro de una gripe común, y en otro que el sistema inmune no logró montar una respuesta, creando identificación a través de linfocitos T, células dendríticas, ataques con natural killer no funcionaron, células citotóxicas, los citotóxicas no funcionaron, generó un anticuerpo y ese anticuerpo fue a tratar de contener el virus, lo que está aquí arriba, contener el virus, el paciente fallece. Ojo, lo que siempre se ha dicho, y que fíjese que aquí nosotros estamos bordeando los 7 días, recién. Por tanto, una, una cuarentena de 14 días está casi en el borde menor. Normalmente una horaría de más de entre 14 a 21 días. Esto yo siempre lo enseño porque, pese a que es una tontera, le ayuda mucho. Si lee este lado de acá, dice, never let monkeys eat bananas. O sea, nunca les des a los monos comer bananas.
¿Para qué sirve esto? Es para que nunca se olviden de cuáles son las células más abundantes en los pacientes. Primero son los neutrófilos, never, los linfocitos, let, monocytes o monocitos, monkey, eosinófilos, eat, basófilos, bananas. Never let monkey eat bananas. O sea, nunca les des a los monkeys que coman bananas. Funciona. Recordar un poquito lo que hemos visto todo este rato. Las inmunidades en adaptativo. eh, Hay celulares inmunobles, eso vamos a ver más adelante. Ya. Y aquí entramos a lo que son barreras propenetradas. En el humano tenemos 2 metros cuadrados de piel, más o menos. Tenemos 60 metros de mucosa respiratoria y 340 metros de mucosa digestiva. De esa magnitud estamos hablando cuando hablamos de tenemos una barrera física. ¿Ya? Vamos a partir con la piel. La piel primero es muy resistente, desde el punto de vista de la cama externa, es córnea con queratina, muy poco digerible por microorganismos, por eso necesitamos tener heridas en la piel para que los organismos lleguen. Hay muy pocas bacterias que logran eliminarla. Hay algunas que tienen algunos nombres muy sugeri, que corresponden a las células carnívoras, las bacterias carnívoras, que son, la verdad que son Staphylococcus aureus, que pueden digerir piel y tejido subcutáneo y conectivo, pero solamente si el sistema inmune está deprimido. Tenemos algunas secreciones sebáceas, tenemos el sudor, que contiene ácidos grasos bactericidas y fungicidas. Además tengo algunos triglicéridos y los ácidos grasos libres, algunos alcoholes. Además tengo algunas sustancias anfibiotidas en las glándulas sudoríparas, como el ácido láctico, aminoácidos, ácido úrico y amoníaco. Entonces, la verdad es que cada vez que nosotros nos bañamos en forma excesiva, lo que estamos eliminando un montón de elementos del sistema inmune innato que mantiene la bacteria afuera y no dentro. De punto de vista de la mucosa genital, respiratoria, ocular y oral posee actividad bactericida y viricida. Además, la cubierta viscosa del pato respiratorio actúa como una trampa para las partículas inhaladas. Y tenemos cilios que barren estas secreciones inhaladas de los elementos extraños. Aquí siempre yo pongo un stop, que es el caso del tabaquismo. El tabaquismo genera una eliminación de los cilios, por tanto las secreciones no pueden ser eliminadas hacia oral y queda retención de estos elementos. Mucosa en el estómago genera una secreción ácida, tiene un pH que va alrededor del pH 2, ahí sí. Además, la mucosa gástrica tiene lisosomas capaz de eliminar microorganismos. Ahí tiene, además que se tiene ácido muriático en su pared. La mayoría de los gram positivos tienen este componente, por lo tanto pueden eliminarlo. Además tenemos las lágrimas, las lisosimas, las colectinas, las defensinas, la flora, que es una gran barrera, las citoquinas proinflamatorias de fase aguda, que son los interleuquina 1, las 6, TNF-alfa y interleuquina 12. Proteína de fase aguda, que es la PCR, la proteína C reactiva, y el fibrinógeno. Tengo interferones, tanto interferón alfa como beta, y sistema complemento en las vías alternas lectina. Por lo tanto, tenemos múltiples barreras, en este caso humorales, que van a proteger a los pacientes de la entrada
de sistemas de bacterias, virus, hongos y otras cosas. Esta imagen es muy, muy linda, además, donde habla sobre diferentes partes de esta barrera, donde tenemos en el tracto respiratorio alto, tengo atrapamiento de partículas a través del mucus, tengo mucus y cilio y reflejo de tos para eliminar elementos que hayan bajado por tráquea. Además, desde el punto de vista de la cónico-objetiva, tengo el physical flushing, o sea que el lacrimeo va barriendo las posibles bacterias y virus que puedan ingresar, y además tengo acción de lisosima en la secreción lagrimal. Desde el punto de vista de la escleroderma mamaria, también tengo el lisosima, lactoferrina, lactoperoxidasa, sistema complemento, flushing, que es esta descarga que va manteniendo limpio en los conductos galactoróforos, y la hipercaretinización del pezón, que protege el poro galactoróforo. El tracto urinario, hay un flushing unidireccional, o sea que hay un flujo único de una única dirección en el tracto de urinario, generando que las bacterias no puedan subir o intentar que no suban hasta los riñones. La barrera, tengo una barrera creatinizada, tengo descamación, o sea, las bacterias que queden encima de una descama se va a soltar, por lo tanto se va a ir el paciente. Tengo ácidos grasos en superficie, lo cual genera un pH bastante bajo, pH 5, 5.5 en general, y, eh, y esto genera que cuando un paciente, ejemplo un perro o un gato, se baña en forma muy frecuente, se pierda el manto ácido, que es una barrera protectora del paciente. En el tracto digestivo tenemos cambios muy importantes de pH, lisosima, defensina, hidrolasas, ácidos virales eh, y mucus, además que movimiento peristáltico. En tacto digestivo, ese tracto reproductor tiene un pH muy bajo que mantiene a raya las bacterias, y eso pues, simplemente, además de contenido microorganismos comensales o flora comensal. Ahí tenemos las pieles, donde tenemos aquí un trato córneo con multitestificados hacia abajo. Aquí tenemos una mucosa que no tiene trato córneo claramente, porque es mucosa. Y aquí tengo una mucosa gástrica con su epitelio gástrico. Se nota muy bien la diferencia entre uno y otro. Piensa que aquí hay una gran pérdida de núcleos, versus aquí que los núcleos están dispuestos uno al lado del otro, y ambos no tienen un estratocorneo en su superficie. Integrante del innato, lo hemos repetido varias veces: sistema de complemento, sistema de coagulación, lactoferrina y transferrina, lisosima y citoquina. Complemento lo que hace es lisis de bacterias, romper bacterias, y la opsonización. Opsonización significa que si tengo un virus que está aquí, el sistema de complemento lo que va a hacer es ponerle una señalización al costado para decirle, oye, aquí está el exoma del virus, para que llegue después una célula que tenga la capacidad fagocítica y se pueda eliminarla. Por otro lado, también hace reclutamiento de detección de células fagocíticas, que fue lo que mostré recién. Sistema de coagulación incrementa la permeabilidad vascular. ¿Para qué? Porque si yo tengo un vaso sanguíneo, vamos a poner en rojo, va a ser justo con el vaso sanguíneo, y tengo una infección al costado, y tengo células inmunes llegando por el torrente sanguíneo, de alguna forma tienen que salir del torrente sanguíneo para aproximarse a las zonas afectadas. Y esto, el sistema de coagulación, incrementa la permeabilidad, o sea, permite la salida de células desde el interior del capilar hacia el intersticio. Además, hay reclutamiento de células fagocíticas y aparece lisosimas B, que están dentro de las plaquetas, que es un detergente catiónico, que también crea un, una actividad fagocítica, o sea, no fagocítica, fagolítica. Lactoferrina y transferrina son competencias de la bacteria por el fierro, lo que genera que si hay bacterias que necesiten fierro
y el fierro es un elemento limitado, las altoferrinas van a cubrirla para generar una, una eliminación de las fuentes de alimentos y de elementos para las bacterias, por lo tanto las bacterias no van a tener que alimentarse. La isocima hace el rompimiento de la pared celular bacteriana y la citoquina tiene diversos efectos desde inflamación, infección. Aquí es re importante hablar de citoquinas, vamos a hablar más adelante en el curso. Pero la citoquina, para que se den una idea, las citoquinas, las citoquinas son elementos químicos, son moléculas, que son las que generan el fiebre, por ejemplo. Que ustedes se sientan afebrados, aumenta su temperatura, sientan frío, etcétera, son citoquinas más algunos elementos del sistema complemento que te dicen, oye, estás enfermo, quédate en casa. Es tan importante cuando ustedes dicen, hoy tengo fiebre, son sus citoquinas y sistemas complementos que están activados. Otro elemento del innato, tenemos algunos fagocitos, como el neutrófilo, que tienen actividad fagocítica y muerte intracelular, genera inflamación y daño celular. Los macrófagos, como grupo, son fagocíticos claramente, eh, eliminan extracelulares de blancos infectados. Lo importante, extracelular. Los macrófagos, igual que los neutrófilos, solamente pueden identificar los extracelulares. Si son intracelulares, son otros tipos de células que van a estar reactivadas. Importante en la reparación tisular y además, aquí lo vamos a poner de color, presenta antígenos para la respuesta inmunológica específica. Esos son células presentadoras de antígenos, CPA. Lo vamos a ver más adelante. Además, las células natural killer mata blancos infectados por virus que son intracelulares, muy importante, y algunos blancos propios que están alterados, por ejemplo el cáncer. Y los eosinófilos, algunos parásitos mueren con los eosinófilos. Ahí tenemos ya todos. Vamos. Tenemos interferones que van a afectar la división viral. Además tenemos sistema complemento, que el sistema complemento se fija sobre la bacteria y la lisa a través del MAC, del complejo de ataque membrana. Además tiene respuesta inflamatoria, que va a ser la próxima clase, de hecho, que es inflamación. Por ejemplo, las células mastocíticas o mast cells van a aumentar el flujo sanguíneo, la actividad fagocítica, aumenta la permeabilidad capilar, activa el sistema complemento, genera reacción de acumulación en la zona, aumenta la temperatura para que las bacterias estén en una temperatura no apropiada y activa los sistemas específicos de defensa. Eso es la reacción inflamatoria. Y además tenemos la fiebre, que la fiebre lo que hace es movilizar defensa, acelerar la reparación e inhibe el crecimiento bacteriano o patógeno por estar a una temperatura inapropiada. Eso se llama los pirógenos. Por lo tanto, los PRR, los receptores que identifican patrones, lo que van a hacer es identificar los PAMs. Y esas proteínas son proteínas que están presentes en las células del sistema inmunitario, que puede ser inmunitario o soluble, y puede ser, y lo que hacen son identificar moléculas presentes en los microorganismos. Estas moléculas de nuestros microorganismos son los PAMs, que lo vimos hace un momento. Ahí tengo diferentes PRR de diferentes solubles, como las colectinas, sistema complemento, la peritraxina, algunos que están en vesícula, como las TLR, las Toll-like receptor, el 3, 7, el 8, 9, algunas que son citoplasmáticos, y están adentro de la célula, son los RIC1, los NOT-like,
el peptidoglicano y los receptores de peptidoglicano y los receptores de DNA, y algunos que están unidos a membranas, que son externos. Los TLR, la lectina, las mannosas, los receptores de Scaber y las integrinas. Esto es muy importante. Colectinas. Son solubles, son tipo lectinas, son producidas por el hígado precisamente, se unen a los carbohidratos, muy importante, las colectinas unen carbohidratos y forman parte de las membranas de bacterias y virus. Actúan como opsoninas, se fija que si lo colocan aquí, van a señalizar en su superficie diciendo que aquí está el malo para que sea fagocitado. Eso se llama opsonización. Es señalizar para ser fagocitado. Por lo tanto, facilita la fagocitación. Es una tontería haberlo puesto, pero a veces es importante. Activa el sistema complemento, siempre que aparece una C con una apóstrofe, el sistema complemento de las vías de las lectinas. Y otras colectinas también conocidas como proteína de surfactante pulmonar, que está en el pulmón, que mantiene la inmunidad dentro del pulmón. Algunas subproteínas son ricas en serina. Estas proteínas ricas en serina, que tienen una forma bien particular, tienen una C bien bonita. Espero encontrar alguna vez una foto original que de esta, donde de repente esto hacia arriba es un rulo. Son muy, muy bonitas como estructura. Son proteínas que se encuentran ancladas las células fagocíticas y a células dendríticas. Algunos ejemplos de ellos son el CD14, el Toll-like receptor y los receptores TOL. Reconocen lipopolisacáridos, LPS, e inducen citoquinas proinflamatorias, inflamación y apoptosis. ¿Qué significa esto? Estas moléculas lo que hacen es reconocer un elemento que se llama LPS. LPS vamos a poner que sea glucosa. ¿Qué significa? Que esta célula inmune identifica la presencia de LPS, va a gatillar inflamación, proinflamación y apoptosis. Significa que va a tratar de eliminarla. Ahí está en la familia de Toll-like receptor, TLR, donde tenemos algunos que reciben RNA viral, otros que son flagelinas, que son algunas bacterias que tienen una cola hacia afuera, son el flagelo. Hay receptores específicos para flagelinas. Algunos que son las imidazoquilininas, que son componentes antivirales, que también tienen receptor, que esto es el receptor 7. Algunos que identifican DNA bacteriano, este era RNA, hay receptores para DNA también, que es el receptor 9. Algunos receptores para peptidoglicanos y lipoproteínas, que es el receptor 12 y TLR y receptor X. Y el TLR4, que mide, o sea, que sensa el LPS, el taxol y los HSP, que son las proteínas de fase de heat shock proteins, la proteína de shock térmico. Los Scaber receptor o receptores carroñeros, el nombre es bastante feo, pero son así, son proteínas que se encuentran ancladas en los macrófagos y en células dendríticas y en esta cosa que dice T gamma delta. Los T gamma delta, como vieron anteriormente, en la presentación anterior, vimos que en esta zona de acá arriba aparecía un linfocito T, pero que era en una mixtura entre lo innato y lo adaptativo. Estos son los linfocitos T gamma delta. Y los gamma delta son receptores, son células que tienen actividad innata. Reconocen RPS en bacterias y hongos e inducen citoquinas proinflamatorias, inflamación, apoptosis,
otras cosas. Por lo tanto, estos receptores CABR o carroñeros son muy, muy importantes para la mantención de esta actividad. Diferentes tipos de receptores CABR, donde pueden identificar lipoproteínas, lipopolisacáridos, eh, oligonucleótidos, fosfolípidos, y la función, por ejemplo, al reconocer lipoproteínas de baja densidad, eliminan microorganismos, tejido dañado y célula envejecida, se identifican LPS, eliminan bacterias, si eliminan, detectan el lipopolisacárido, van a eliminar el tejido que esté presentando lipopolisacárido, si están presentando oligonucleótidos, van a reconocimiento de tejidos dañados, y se identifican fosfolípidos para activar la inmunidad innata, o sea, la inmunidad adaptativa. Por lo tanto, los receptores CABR lo que va a hacer es activar, siendo un receptor innato, va a activar el sistema adaptativo para continuar la respuesta inmunológica, respuesta en su conjunto. Llegando un poco más adelante, vamos a tener ya los PPRs, donde vamos a tener los patrones moleculares asociados a patógenos, los patógenos associated molecular patterns, y vamos a encontrar varias cosas bastante particulares. Primera cosa, son moléculas que están no en el sistema innato, inmune, lo vamos a tener en las células patógenas, primera cosa. Tenemos múltiples, tenemos lipopolisacáridos, el lipoarabininosa manana de microbacterias, el ácido lipoteicois, pocos, los gram positivos, los lipofosfoglicanas, la secuencia de DNA bacterial. Tengo también presencia de mananas o mananos, que es en las bacterias de levaduras, lipoproteínas, que es el NH2 terminal palmitato, el N-formil metionina, que es los procariontes, y RNA viral también. Todos estos son patrones moleculares asociados a patógenos. Significa que son elementos que son susceptibles de ser identificados a través de un receptor llamado PRR, o receptor que reconoce patrones, para identificar que esta superficie que tiene estos elementos en su superficie corresponde a un patógeno, por lo tanto debe ser eliminado. Importante, la respuesta es completa y absolutamente completamente inespecífica, donde activa la célula, la identificación de celular, phagocytic, células, la citotoxicidad, toxicidad y la expresión de citoquina. Entonces, los receptores de los PRR, que son receptores para los PAMs, tenemos diferentes tipos de interacciones, donde tengo interacción de LBP con CD14, de Toilet receptor 4, que une LPS, Toilet receptor con CD1B, que une y presenta los SLAM, los TLR con TLR2 con 4, que muestran LPT, Toilet receptor 3, que une a RNA viral de doble cadena, Toilet receptor 9, que presenta CPG, receptor manosa, que une mananas y LAM, los Toilet receptor 2 y 6, que une a lipoproteína, y algunos Toilet receptor 2 con 4, que une a ligando endógeno. ¿Cómo procede esto? Lo que vamos a ver es que los PAMs son identificados por doble receptor, donde van a activar una cosa que se llama NF-kappa beta, que es un
factor de transcripción nuclear muy importante, donde se quita el inhibidor kappa beta, el I kappa beta, y activa el NF kappa beta para hacer una disociación del inhibidor, translocación del factor de transcripción nuclear, para generar la síntesis y transcripción de genes, producción de proteínas a través de retículos plasmáticos rugosos, lisos y Golgi, y generar a través de este sistema la producción de citoquinas y enzimas proinflamatorias. Este es el caso de los macrófagos. También vamos a ver una cosa que son muy parecidos a los PAMPs, que son de origen microbial, son los DAMPs. Y los DAMPs, a diferencia de los PAMPs, es Damage Associated Molecular Patterns, o sea, patrones moleculares asociados a daño. ¿Qué significa? Que cuando una célula se rompe, se destruye, genera una señal al resto de las células para identificarse que se dañó. Y los DAMPs lo que van a hacer es activar a otras células que son del sistema inmune para mejorar la actividad y generar la recuperación, eliminación de detritos celulares, etc. Y activa y va desde un estado de reposo a un estado activado que producen quimioquinas, mediadores lipídicos como los proteoglicanos, o sea, los proteoglaninas, los leukotrienes y factores activadores de plaquetas, los PAF, citoquinas proinflamatorias, la 1, la 6, la 8, la 18, TNF, interferón gamma, y todo esto va a generar un estado proinflamatorio que va a activar, va a reactivar al macrófago. Otra cosa muy importante que queríamos hablar con ustedes es que un toll-like receptor con una señal de LPS no genera una sola señal, sino que hace una cascada de señales. Por ejemplo, en este caso, el MAID88, que está asociado a un toll-like receptor 4, que está siendo activado por un LPS, activa un MAP kinasa, NF-kappa beta, el IRF3, y eso genera transcripción de nuevos genes que van a generar NF-alfa, TNF-alfa, interleuquina 1 beta, interleuquina 6, activación de caspasa, que va a ser la que cambie de un pro TNF-alfa, un pro interleuquina 1 beta, un pro interleuquina 6, en una interleuquina 6, 1 beta y TNF-alfa activo. Y por otro lado, IRF3 va a sintetizar INF beta. Vamos a verlo un poco más adelante esto, pero esto creo que es muy claro desde un principio. El sistema monocito macrófago va a generar desde un vaso sanguíneo, donde hay un flujo sanguíneo moviendo células, va a generar la diapedesis, que es la salida de una célula del vaso sanguíneo y a través de una fuente de quimiotaxis. Quimiotaxis significa que es quimio, es química, taxis es atracción. Es una atracción química. Significa que si aquí tengo las bacterias y las células inmunes que estaban presentes en el lugar, comienzan a atacarse una a otra, producen señales químicas que le dicen al resto de la célula, oye, vengan para acá. Y esas señales químicas generan que en esta zona del vaso sanguíneo, eh, aumenta la permeabilidad, por un lado. Segundo, permita aparecer una serie de moléculas que vamos a ver más adelante, como las integrinas y la selectina, para sacar células del vaso sanguíneo y que comienzan a caminar a través del intersticio hasta la zona, la fuente de la quimiotaxis, para poder atacar la zona. Esto la verdad que es un sistema muy bien hecho, donde una fuente que está fuera del vaso sanguíneo da indicaciones en la zona, decirle, oye, aquí es, hay que salir. Y va a generar marginación, que es de la célula que va por el centro, se va al costado, diapedesis, formación de pie, quimiotaxis,
que se va acercando hacia la zona, y fagocitosis, la eliminación del elemento. Por lo tanto, para finalizar esto, tengo barreras químicas, o sea, barreras anatómicas, que puede ser la piel y la mucosa, tengo moléculas circulantes, que tengo sistema de complemento, citoquina y proteínas efectoras. Además, tengo la célula retículo endotelial, que es el que va a generar la marginación de APS, quimiotaxis y fagocitosis, que lo vimos recién. Y además tenemos células que hay neutrófilos, macrófagos de todos sus tipos, eosinófilos, basófilos y macrófagos, y células macrofágicas en general. Células NK, que son intermedias. Aquí solamente faltarían las linfocitos T, gamma delta, que son intermedias, y las células mastocíticas, que tienen esta actividad de liberar citoquina, o sea, liberar histamina y serotonina al ambiente para generar un cuadro inflamatorio local. Esta es una imagen muy bonita de una explosión, como se separa y está eliminando la citoquina un mastocito. Esto simplemente para identificar una imagen muy bonita. Esta eh, es un ejercicio donde se puso en dos manos Staphylococcus aureus y Escherichia coli. Después, durante 30 minutos, se coloca los dedos sobre cápsula de Petri y se cultiva, y se ve que la mano que tiene Staphylococcus aureus va a presentar presencia de colonia, y la que se puso con Escherichia coli, no. Y la razón es la siguiente. La psoriasin previene la colonización en piel de la Escherichia coli. Nosotros, cuando vimos hace un montón de rato atrás que existían elementos en la superficie de la piel que elimina bacterias, es verdad. Este es un ejemplo que en la psoriasin previene la colonización en la piel de la Escherichia coli. Esta secreción en piel de psoriasin es una proteína antibacterial que elimina Escherichia coli, y en este caso, en una piel sana humana, se inoculó Staphylococcus aureus en una, y Escherichia coli en el otro. Después de 30 minutos, los dedos se colocó en un gel nutritivo de agar, y se vio que efectivamente el psoriasin eliminó la Escherichia coli que fue inoculada en los dedos de este sujeto, de voluntario. Bueno, muchas gracias. Esta fue la primera clase. Espero que durante la semana vamos a lanzar la siguiente clase, que es inflamación. Esto fue inmunología veterinaria. Este es el capítulo de inmunidad innata. La siguiente clase es inflamación. Adiós.